Hola, mi nombre es Diana y hoy hablaré de uno de los sucesos más impactantes y dolorosos de la historia del deporte colombiano, el asesinato del futbolista Andrés Escobar en 1994. Más que un hecho deportivo, este acontecimiento refleja cómo la violencia, el narcotráfico y la presión social llegaron a afectar profundamente el deporte colombiano. Para entender un poco más este caso, primero debemos hablar del contexto. A comienzos de los años 90, Colombia atravesaba una de las etapas más violentas de su historia. El país se enfrentaba a conflictos relacionados con el narcotráfico, grupos armados y altos índices de criminalidad. Al mismo tiempo, el fútbol se había convertido en una fuente de esperanza para millones de colombianos. La selección Colombia llegaba al Mundial de Estados Unidos en 1994 como una de las favoritas. El equipo sorprendió al mundo después de derrotar 5-0 a Argentina en Buenos Aires en las eliminatorias. Jugadores como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y Andrés Escobar representaban talentos de una generación que soñaba con hacer historia. Sin embargo, el Mundial fue muy diferente a lo que todos esperaban. Colombia perdió su primer partido contra Rumania y luego enfrentó a Estados Unidos en un encuentro decisivo. Durante este partido, Andrés Escobar intentó rechazar un centro rival, pero accidentalmente envió el balón a su propia portería. Ese autogol contribuyó a la derrota de Colombia y a la posterior eliminación del equipo en el campeonato. Lo que ocurrió después conmocionó al país entero. Lo que ocurrió después conmocionó al país. El 2 de julio de 1994, pocos días después del Mundial, Andrés fue asesinado en Medellín cuando tenía apenas 27 años. El crimen ocurrió en un establecimiento nocturno y rápidamente fue relacionado con el ambiente de violencia que rodeaba al fútbol colombiano en aquella época. Los investigadores señalaron vínculos entre los responsables y estructuras criminales asociadas al narcotráfico. Este acontecimiento evidenció la crisis del país en seguridad que vivía Colombia durante los años 90. El país intentaba reconstruirse después de los años más fuertes del narcotráfico, pero todavía existían organizaciones criminales con capacidad de influencia. Incluso el fútbol se encontraba rodeado por intereses económicos ilegales, desde las apuestas y presiones que afectaban tanto a dirigentes como a jugadores. El caso mostró cómo el deporte podría haberse afectado por grandes intereses financieros. Durante esta época existían fuertes vínculos entre algunos sectores del fútbol profesional y dineros provenientes del narcotráfico. Además, las apuestas ilegales alrededor de los resultados deportivos aumentaban las tensiones y convertían a los partidos en escenarios donde se mezclaba deporte, dinero y violencia. La muerte de Andrés Escobar tuvo un enorme impacto en la sociedad colombiana y mundial. El jugador era conocido como el caballero del fútbol debido a su comportamiento impecable dentro y fuera del aula, también por lo respetuoso que era. Su asesinato generó tristeza, indignación y reflexión sobre los niveles de intolerancia que existían en el país. Muchas personas comenzaron a cuestionar la manera en que el fanatismo deportivo podía transformar en agresión y violencia. Este hecho marcó un antes y un después en la historia del deporte colombiano. La muerte de Andrés nos recuerda que el deporte debe ser un espacio de respeto, convivencia y construcción social, de unión, no un escenario de odio o violencia. También demuestra cómo los problemas políticos y sociales de un país pueden influir directamente en el deporte y en la vida de los atletas. Según diferentes investigaciones y registros históricos, el asesinato de Andrés continúa siendo uno de los casos más trágicos en la historia del deporte y del fútbol mundial. Su nombre sigue siendo recordado no solamente por un autogol ocurrido en el Mundial de 1994, sino por los valores humanos que representó y por el mensaje que dejó sobre la importancia de la paz y la tolerancia. El asesinato de Andrés Escobar fue mucho más que una tragedia deportiva. Fue un reflejo de violencia que atravesaba Colombia en los años 90 y una evidencia de cómo factores políticos, económicos y culturales pueden afectar e influir en el deporte. Recordar esta historia permite comprender mejor el pasado del país y reflexionar sobre la necesidad de construir una cultura deportiva basada en el respeto, la convivencia y la vida.